La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Acá vamos a empezar. Bueno, estamos acá con el agente del Poder Financiero Internacional, terco y caprichoso. Obviamente Martín Guzmán. Yo voy a hacer una introducción que es un poco para una introducción del episodio, pero más que nada porque como es algo que quiero decir a quien está escuchando, también quiero que lo escuches vos, y si lo digo después, quede editado y el entrevistado no lo escucha, y eso es como deshonesto. Entonces, obviamente que lo que más seguramente otra persona que te quiere venir a ver, quiere venir a buscar, es como que vos le respondas a toda la catarata de gente que te dijo cosas en este último tiempo. Serían unos títulos espectaculares, probablemente si yo te lo pregunto, vos me lo vas a contestar. Pero a mí, yo no sé qué pasa, pero me parece que los oyentes del episodio también, del podcast, yo estoy como muy aburrida de todo eso. Estoy absolutamente agotada. La interna ni siquiera me parece picante, ya me aburre, me agobia. 40 grados de calor, sequía, inflación. Y la interna me parece como mucho. Entonces prefiero, voy a mencionar el tema para que no parezca que no sé, no le preguntas, sí te lo voy a preguntar. Pero la verdad es que lo antes que podamos salir de ahí, porque me aburre. Dicho eso, voy a mencionar un par de declaraciones solamente como referencia, y una respuesta en un tuit que me pareció que estaba bien. La presidenta de la Cámara de Diputados dijo que le daba vergüenza que haya sido ministro, que hiciste un gran daño. Que el problema no fue solo Macri, sino también Guzmán. Ya ahí tenemos una referencia, ¿no? Te equiparan un lugar importante, que es parte de la cuestión psicológica que a mí me llama la atención. Y después el tema del intendente de Avellaneda, que planteó lo del tema de que estábamos el gobierno estaba por irse en helicóptero. A su vez, esto se dice cuando sale el comunicado de la Cámpora, y leo el siguiente tuit, que me pareció una gran reseña de todo lo que nos pasa a muchos. Dice, Fran B. lo dice, la cara de piedra de la Cámpora, que habla de derrotismo y levanta una candidatura fantasma de CFK para acordar con Massa. El masismo disfórico que encima que pidió toda la botonera económica, ahora se acuerda que Guzmán es un agente de la CIA. El gobierno entregado agotador. Un poco resume, uno no se lo toma en chiste ya. Entonces, cuando una acusación de agente del Poder Financiero Internacional pasa a ser un meme, el problema político es otro. Hecha la introducción, si vos querés comentar algo sobre las apreciaciones, terco, caprichoso, agente del Poder Financiero Internacional, que das vergüenza y que estabas por irte en helicóptero. Entonces, cuántas cosas. Bueno, gracias Mariana. A ver, sobre el primer punto, lo de terco en la negociación, fue muy interesante el episodio que contó la vicepresidenta, y bueno, bienvenido que se cuente esa historia. Y también hay un trasfondo de toda esta cuestión que la gente no conoce. Tal vez te lo puedo contar de cómo se llega a ese punto y recordar qué es lo que se dijo. Cuando nosotros estábamos en el 2021 en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, la situación política internacional fue cambiando. Y hubo un hecho que fue significativo para el estado de la política internacional, que es cuando Estados Unidos se retira de Afganistán. Cambia la dinámica de la negociación en ese momento y adquiere mucha más presencia en la mesa de negociaciones la representación de los intereses del establishment financiero, particularmente dentro de Estados Unidos. Y ahí hay un empuje muy fuerte por parte del Fondo Monetario Internacional. Ahí el nombre de referencia puede ser el amigo David Lipton, era ese muchacho. Lipton, un funcionario del Tesoro que ya está retirándose, que fue, obviamente es un funcionario de peso. Es ese momento, digamos. En el Tesoro, claro, bueno, ahí el staff del Tesoro representa la voz, no siempre, al final no terminó pasando, pero tiende a representar la voz del principal accionista en el Fondo Monetario Internacional. Voy a contar el final de la historia, termina
no siendo el staff del Tesoro el que decide la posición de Estados Unidos, pero en ese momento se empujaba por un programa muy parecido al que acordó el gobierno de Macri, que era un programa de ajuste. Y bueno, todo el Frente de Todos, los líderes del Frente, el presidente, la vicepresidenta, conocían en detalle esta situación, se empujaba por un plan de ajuste, y obviamente que nosotros lo que hacíamos era defender absolutamente con todo la posición de la Argentina. Y sí, efectivamente, bueno, la vicepresidenta contó esta anécdota en donde el presidente del Banco Central le pide una reunión y le manifiesta que yo estaba muy duro con el Fondo Monetario Internacional y que era importante cerrar, y el apoyo de ella en ese momento fue muy importante, porque claro, si hubiera dicho, ok, me junto con el Fondo Monetario Internacional, se acabó la negociación, era entregar, y ella no hizo eso. Fue una socia en la dureza en ese caso. De hecho, a partir de ahí surge una idea, que es que haga una presentación en el Museo del Bicentenario con los gobernadores y gobernadoras del país y cuente lo que estaba pasando. Hay que tener mucho cuidado con cómo se cuentan las cosas, porque pensá que se puede generar una situación de gran intranquilidad, de mucha incertidumbre. Entonces, no es lo mismo cuando sos ministro de Economía qué decís ante el público, que si sos un militante nomás. Un ministro de Economía también lo es, llega a eso siéndolo, pero si estás en una posición diferente, porque cualquier mensaje que das puede afectar la situación de qué pasa con el dólar, por lo tanto qué pasa con la inflación. Hay que tener mucho cuidado. Decidimos en ese momento que iba a contarle a la sociedad argentina exactamente qué es lo que estaba ocurriendo, y conté que la diferencia entre lo que la Argentina quería hacer y lo que el fondo demandaba era la diferencia entre un programa que iba ordenando las finanzas públicas gradualmente, sin desestabilizar la recuperación tan fuerte que estaba viviendo en ese momento la Argentina. Veníamos de crecer más de 10% en el 2021, con creación de empleo muy fuerte, 1.150.000 puestos de trabajo, versus la posición del fondo, que lo que pedía era un programa de ajuste que iba a desestabilizar la recuperación, y sirvió porque al día siguiente los medios internacionales en sus portadas tenían esta cuestión, y eso le impone un costo fuerte también al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué termina ocurriendo? Se le termina quitando al staff del Tesoro la decisión de Estados Unidos, y la Casa Blanca termina involucrándose, y se fue moviendo el FMI, y terminamos pudiendo acordar en un programa que consideramos que ayudaba a darle continuidad a la recuperación, es decir, un programa de no ajuste. Ahí hay como una cosa que yo obviamente no sé por qué Cristina, cuando dijo eso, lo hizo, no conozco la intención. Algunos están hablando en estos días de una especie como de interna entre lo que sería la Cámpora y la propia Cristina. No sé, son todas especulaciones, porque la verdad que el discurso de Cristina, incluso eso te lo quería preguntar después, pero incluso ella en un momento cuando dice lo de Chile, lo de la cordillera que es la misma, habla del tema de los minerales y demás, un poco es como que celebra o propone o dice que no está mal, por lo pronto, cierto espacio de primarización de la economía, ¿no? Porque son los dólares, o sea, como un poco lo que dice es, bueno, lo que dijo Prat Gay en Forbes, o sea, es como decir, no está mal tener ingresos vía commodities, un poco como y todos me parece que pensamos eso. Entonces ahí hay una referencia distinta, por lo menos pragmática. Es decir, bueno, hay momentos en que vos tenés trabajo con valor agregado y momentos en que necesitas dólares, y por ahí tenés que recurrir a los commodities, y está bárbaro. Ella lo hizo en su gobierno con la soja, o sea, no es que viste, somos de hierro y no somos flexibles. Pero además de eso, que me parece que es un gesto pragmático, al contar eso ella, y al decir que ella se reunió con eso y contó, ella dijo, yo puedo mostrar mi teléfono, o sea, como contar parte de la novela de la negociación, un poco también se cae el argumento de llegamos al Congreso a votarlo recién enterándonos del acuerdo, ¿no? Como que, o sea, bueno, entonces, si sabía eso, o sea, o es difícil de creer que supiera lo que le dijo el presidente del Banco Central, pero que no preguntara más. Como que es raro, digamos, en ese lugar de poder, que alguien diga, no me cuentes, no quiero, ¿no? Entonces, un poco me parece que ese mismo discurso desbarata, con lo cual
lo de la interna con la propia agrupación es una especulación con algún grado de asidero. Insisto, no vamos a charlar eso porque no sabemos, pero ahí hay un elemento de dato duro. Ella dijo eso. Sí, bueno, a ver, yo no estoy adentro para saberlo. Sí, uno en los últimos días nota como una cierta distancia entre mensajes desde arriba y un poco más abajo, como por el caso que decías esto de la gente, de la representante del capital financiero internacional, agente del poder financiero internacional, que al mismo tiempo era el más duro de todos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, un poco raro. Claro. Pero sí, la realidad es que todo el mundo, no todo el mundo, muy pocos, pero los que realmente importan, que toman las decisiones en nuestro frente, tenían el presidente y la vicepresidenta, básicamente, la información de que venía ocurriendo, y que hubo momentos donde hubo acciones que fueron de ayuda para el negociador, como fue en este caso, y bueno, después el resto de la historia es conocida. Hay una realidad en la Argentina que es esta, es lamentable para todo nuestro espacio, que es que el Fondo Monetario Internacional está en la Argentina. Yo siempre digo, el Fondo Monetario Internacional es de lo más tóxico que puede haber en el sistema internacional, parece de una película, o sea, si lo pensás no sale tan bien. Hay que mandarle el sticker de más tóxico que Chernobyl. Sí. Sos más tóxico que Chernobyl. Y ahí nos llevó un gobierno que eligió democráticamente, y no es que tuvimos la capacidad de movilización para evitar que eso ocurra, y hoy tenemos 45.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional, y todo el tiempo se está negociando políticas para poder refinanciar esa deuda y evitar que la Argentina se materialice un mal mayor, producto de la decisión que se tomó en el año 2018 de espaldas al Congreso. Con eso nunca fue involucrado. Y es una realidad muy difícil, y para nuestro frente lo es, y es natural que eso genere mucha tensión, una necesidad de algunos de como de sacarse el tema de encima. Lo que pasa es cuando... Eso te quería preguntar, porque la sensación que a mí me queda es que se terminó como, voy a decirlo mal para que se entienda lo que quiero decir. Vos no sos tan importante como para que se hable de vos más que del acuerdo con el fondo. O sea, te termino elogiando, pero lo que te quiero decir es, qué sé yo, hubo un montón de ministros en la Argentina. Y la verdad es que, qué sé yo, hubo algunos más, menos, pero no son, las figuras importantes no son los ministros, es lo que sucede. Y lo que terminó pasando es que se termina hablando más de una persona que del acuerdo con el fondo, que es el gran problema que tenemos hoy. Eso es raro. Vos lo pensaste, te lo pregunto, no sé, mientras te estás bañando decís, pero ¿por qué carajo siguen hablando de mí? ¿Te preguntaste eso? O sea... Bueno, yo sé que tuve un rol muy, muy importante en un contexto donde la Argentina tenía un endeudamiento enorme, lo tiene, y que era central, y además yo siento también me siento a cargo de que quiero cuidar a mi país. Entonces ese rol en el contexto de nuestro gobierno, en la evolución de nuestro gobierno, fue creciendo desde que yo comienzo como ministro de Economía hasta el momento en el cual me siento forzado a salir, básicamente, por una cuestión de responsabilidad, por las implicancias de no hacer eso. Ha habido creciendo mucho mi rol. Y ¿qué ocurre? Ocurre que este es un partido que muchos no quieren jugar porque es muy complicado desde el punto de vista del capital simbólico, que es la palabra que se usa mucho en nuestro frente. Y bueno, pero uno lo... Como el desgaste que implica estar en esa primera línea. Que llegar a un acuerdo con el FMI. ¿Quién quiere llegar a un acuerdo con el FMI? Imagínate, a mí, ¿sabés las ganas que me dan de...? Pero vayan, obviamente, pero no tenemos hoy 45.000 millones de dólares para pagarles. Y por eso era tan importante eso. Y bueno, yo estuve conduciendo esa negociación dentro del arco político nuestro. Y en ese marco, el famoso artículo 11, que habla de la sequía. Sí. ¿Qué dice ese artículo? Eso es un punto, el punto 11 en el acuerdo aprobado por el Congreso, que lo que dice es, mira, acá hay incertidumbre y como pueden pasar un montón de cosas, y este acuerdo está sujeto a ser recalibrado si se materializan ciertos shocks, como por ejemplo shocks climáticos, que es algo natural que debe incluirse en un acuerdo y que bueno, fue incluido. O sea que si viene la sequía, hay que muchas veces, la sequía vino. Pero volviendo antes al otro punto que planteas, a veces uno ha notado en la interacción con los compañeros y con las compañeras,
que hay detrás una idea de qué hace, qué busca el que está acá, ¿no? Como que cuesta sacar la ficha a veces. En este caso a mí, ¿no? O sea, ¿qué buscas vos? Claro, y Sería, entonces aparecen estas ideas, ¿y por qué está? ¿Por qué? Y a veces les cuesta entender, ¿y por qué estás acá? Porque lo que más creciste de cierta manera y lo que más te motiva y te apasiona es ver a la Argentina mejor. Pero es difícil que eso se pueda, hasta te diría, aceptar en ciertas circunstancias y bueno, genera lo que genera. Pero aquí estamos. yo te traje a cuento lo del artículo 11, no por una cuestión técnica, sino porque si fuiste terco y caprichoso, y está ese artículo que habla de la sequía, se podría hoy recurrir a él, por ejemplo, para decir, bueno, mira, hola, fondo, tenemos este problema que ustedes firmaron acá, sí, de hecho algunas metas se han ido recalibrando, eso es una realidad y esto va a pasar todo el tiempo. O sea, uno no es que quede en piedra, el mundo va evolucionando y hay que ir adaptándose. El gran tema de la Argentina es que tenemos unas restricciones muy difíciles. Esa es la realidad que vive la Argentina. Entonces, aún si el FMI mañana te dijese, bueno, ok, no hablemos, no me pagas, está la deuda ahí, después vemos, un día vemos, está ahí, no se quita la deuda, pero ahora definí tu política. No es que va a cambiar demasiado el conjunto de oportunidades para la política económica. Por el hecho de que la deuda está ahí. Está la deuda, hay pocas reservas, la moneda es muy débil, el crédito está dañado porque el crédito en dólares no existe, por lo que pasó a partir del 2016, que culmina con la corrida sobre la deuda del 2018. Entonces, sí, tenemos este problema enorme con el Fondo Monetario Internacional. Siempre que te expones al fondo, condicionás tu capacidad soberana, eso es así, siempre, y por eso es tan importante negociar, y la negociación tiene que ser política. Esta no es una negociación técnica, es una negociación, como le decíamos nosotros, política. O sea, tenés que tener el entendimiento técnico de las cosas para saber hacia dónde querés ir, pero después construir los apoyos políticos para sacarle el tema de la mesa a los que van a jugar a favor de otros intereses. Bueno, la película resultó como resultó, estamos acá, qué sé yo, ¿ves? Esta es la parte donde yo digo, ya está, no quiero hablar más del acuerdo, me aburrí, vamos a otra cosa. Hay una imagen que es la parte donde a mí se me pone más divertido el asunto, y me parece la pregunta, bueno, ¿por qué? O sea, yo hice un podcast que se llama ¿Qué les pasa con Guzmán? O sea, ¿qué les pasa con esta persona? Porque hay algo ahí patológico que hasta me divierte, si no fuera grave para el país, ¿no? Pero hay una foto que me parece que se esperaba, que es el día que vos te renunciaste un viernes, un sábado. Entonces el lunes, la foto que iba a ser la tapa era vos con tus valijas regresando al Poder Financiero Internacional, del que sos agente, ¿no? Como esa foto no pasó, a mí me parece que se creó algo. ¿Qué quiere este pibe? O sea, encima de todo no se va. Y el otro día estaba hablando con un exfuncionario, entonces me dice casi textualmente esta persona, me dice, a mí me da risa cuando dicen que Guzmán se quiere ir a trabajar al Fondo Monetario. Dice, porque no entienden cómo funciona Estados Unidos. Mirá si el tipo, trabajando en una de las universidades más prestigiosas del mundo, da clase, no le rompe las bolas a nadie, y entonces ¿qué? Va a querer irse a trabajar al fondo y convertirse en un burócrata. O sea, es como la peor idea. Y yo me reía porque decía, claro, también ahí hay una cosa como una especie de conocimiento premuro de Berlín de las cosas, ¿no? Y es que, claro, el FBI, el Fondo Monetario, la CIA, como lugares que hoy, qué sé yo. Claro, la Universidad de Columbia, como si fuera lo mismo. Como si fuera lo mismo. Y como si no fuera mucho mejor aparte. Y ya está, no te voy a preguntar la plata, pero mejor pago. O sea, como que hay algo ahí. Y yo digo, hay una película que se armó y encima vos te quedaste acá. Vas a dar clases yo. Entonces la pregunta es, ¿para qué te quedaste? Bueno, me quedé para construir para la Argentina, esa es la realidad. No, pero te lo digo. No, eso no, decímelo yo me quiero quedar porque... Mira, te cuento una anécdota. Yo hace unos años con la persona con la que estaba en pareja hace unos años me decía, ¿por qué vivís así? ¿Por qué esa obsesión
todo el tiempo yendo a la Argentina. Vos tenés una ¿Esto vida... qué año? Y esto sería, ponerle que fuera 2018. Vos tenés una vida que tan, digamos, hacés lo que querés, con todas las oportunidades. Y yo me acordaba de una película, El secreto de sus ojos, creo que se llama, con Francella, que Francella, en realidad Francella es el personaje que interpreta a Francella, tiene que encontrar a alguien. Y en un momento se le ocurre ir a la cancha de Racing, porque descubren que el tipo era de Racing. Y dice, claro, porque vos lo que no podés cambiar nunca es una pasión. Vos podés cambiar cualquier cosa en la vida, Menos de pero camiseta. no podés cambiar de pasión. Y bueno, tal vez sea así. Y es lo que me gusta. No sé, yo hago eso porque me gusta estar acá. Hoy estoy acá y estoy contento, me divierto. Están las chicas, los chicos del equipo y acá estamos, está la camiseta de Maradona ahí. Eso es lo que uno hace, trabaja para hacer lo que apasiona. Porque parte del mito, o sea, era que vos te ibas ese lunes a ser un burócrata del fondo. A mí me da risa porque se armó esa... O sea, no soy una loca que estaba esa foto, a mí me da risa decir, vamos a esperarla, a ver la foto si viene. Y también hay una vos tenés como una forma de hablar, primero lo ese estado zen, no sé por dónde. Una vez me dijeron, me dijo una persona de vos, me dice, es tan, quiero usar la frase textual, maneja tanto la violencia que no se enoja. Y claro, es como esa cosa, viste, que un poco asusta, ¿no? Y eso también construye una idea de que sos un cheto. Por la forma de hablar, la cadencia, la pronunciación del inglés y qué sé yo, que más o menos así tipo Dibu, viste, cuando pronuncia, el modo de pronunciar el inglés es como un tema de conversación en Argentina. Pero vos no sos un cheto. Supongo que no. Si mirás cómo vivo, no No creo, sé, pero digamos, no tengo ningún problema con los chetos. No, bueno, para yo nada. sí, pero con quien no, digamos, es pero una... tu origen no tiene nada que ver con eso. Nada que ver, nada, eso seguro que no, nada que ver. Bueno, de hecho, cuando yo llegué a Estados Unidos a estudiar, que voy porque digamos, veía que era un camino para empoderarte, para hacer más cosas, para tener más influencia. Y no hablaba inglés, o sea, aprendí inglés en muy poco antes y tuve que aprender para tomar un examen que se llama TOEFL para ir a Estados Unidos, me lo pronuncié, tengo que ir. Pero los primeros meses, el primer semestre, me costaba muchísimo, me acuerdo que llegaba a casa con un dolor de cabeza, porque claro, todo el día en inglés, empecé a jugar el equipo de fútbol de la universidad también. Y vengo a Argentina. ¿Fútbol? A lo que ellos le dicen. No, nuestro fútbol. Nuestro soccer de ellos. Claro, sí. Yo del otro no tengo ni idea y no me gusta además. No te veo con el campo. Nada que ver. Y bueno, y vengo a la Argentina en diciembre del 2008, mi primer receso de invierno de allá. Cuando vuelvo, un mes después de Estados Unidos, es como que me encontré que hablaba inglés. Ya entendía todo y ya me salía todo fácil. ¿Te cayó la ficha acá? Claro, se ve que la cabeza descansó un poco y bueno, pero eso es el producto de entrenás, estás ahí, es así. Pero sí, no, mi vida viene por otro camino. Y tu familia, tu papá, por el tema, vos tenés como una cosa con el deporte, ¿no? Medio enfermita. Medio un poco adicto. Un poco adicto, Pasa ¿no? que claro, sí, una vez que pero eso es mucho... por tu viejo, ¿no? Sí, mi papá, con el barrio de chico, mucho tiempo haciendo deporte. Después yo hice deporte de chico, jugué al fútbol, al tenis. Y sí, es un estilo de vida. A mí me impactó una cosa que yo te la pregunto, si no la querés contar, no la contás, igual yo la conté, así que es un poco público. Pero me quedó de verdad como muy impactado. Yo una vez te acordás que te pregunté que vos si nunca te habías imaginado, yo te dije como canchera, que te dije, ay, pero vos nunca te imaginaste que ibas a ser ministro. Y me dijiste, no, sí, yo me di cuenta que tenía que ser ministro. Y me dijiste por lo que le pasaba a mis amigos. Sí. Y hay como un episodio, yo me quedé como muy tildada, como muy impactada. Por ahí es hasta naif, ¿no? Lo mío, pero cuando alguien cuenta algo así, a mí me impactó mucho.
Sí, bueno, a ver, de chico siempre tenía como esa tendencia a querer organizar cuestiones de la comunidad, a estar a cargo, eso siempre. Después, yo nací en 1982, mi primer recuerdo económico es la hiper. Hay una anécdota que alguna vez conté que me acuerdo perfecto. Un día mi mamá me pide que vaya a hacer unos mandados, que vaya a comprar cosas, y voy a la vuelta de casa a la roticería, o 2 cuadras, traigo las cosas y faltaba la leche. Entonces voy como que era medio justo el dinero que te iba, o sea, sabías cuánto más o menos esperabas gastar cierta cantidad. Y vuelvo a la roticería a comprar leche y ya había subido el precio, valía más australes, entonces no alcanzaba. Era como, ¿viste? Una sensación de culpabilidad, me olvidé la leche, ahora vale más cara. Pero eso es lo que la Argentina a muchos le ha generado. Después viene la década de los 90, yo crezco en ese país. Mi familia, ¿viste? En esa época en las afueras de La Plata se construyen unos barrios y ahí logramos acceder a una vivienda. Y ahí ves de todo, y ves mucho también de la desigualdad, porque, no sé, haces 3 cuadras y ves clase media que está más o menos bien, y 3 cuadras para el otro lado y ves la situación de mayor vulnerabilidad. Y sobre todo a partir del año 98, yo tenía 15 años, se ve muy fuerte lo que esa Argentina le daba a parte de nuestra gente. Empieza a aparecer el problema más grave del empleo, porque ya había problemas de cómo se distribuye el crecimiento, pero esto se nota muchísimo en esos barrios. Aparecen los problemas de las familias que se rompen, los chicos en la calle sin una red de contención, obviamente que el problema de las adicciones, el problema de las drogas, que alguien que entra en una situación de adicción está en una situación muy, muy complicada, en donde tiende a entrar en situaciones de violencia muy complicadas. De hecho, yo tengo casos de compañeros que fallecieron, digamos, fueron asesinados de equipo de fútbol. Eso es un amigo que entró a robar en un... Bueno, uno que jugaba conmigo al fútbol, sí, le entra a robar a un vecino que era policía y bueno, en un momento no se conforma con que le den la billetera, quiere entrar a la casa y el vecino tenía el arma justo en el bolso y le dispara. Poquito tiempo después fallece, pero una situación muy difícil desde lo que se veía socialmente, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser esto que sea así? Esto no tiene que ser así. ¿Cómo nos podemos organizar como sociedad para que esto no sea así? Y eso te va marcando. De ahí yo era un adolescente que iba creciendo y yo empecé la facultad en el año 2001, que en el 2001 es un año que marcó a mucha gente. En mi ciudad, en la ciudad de La Plata, universidad pública, que es eso que te da la Argentina. La Argentina tiene esas cosas tan valiosas que tanto hay que cuidar. La universidad pública debe ser de lo mejor que tiene la Argentina y de lo que más futuro nos puede permitir construir. Así que sí, tenía unas orientaciones muy claras con una cuestión social que se veía y me dediqué a estudiar economía, principalmente por lo que la realidad nos fue presentando, en vez de hacer otras cosas que me gustaban, como por ejemplo la matemática, que era también algo que me divertía mucho. Competía en las Olimpiadas de Matemática, inicialmente iba a seguir esa carrera, pero bueno, me terminé desviando. Igual estudié un poco de matemática también, pero fui por ahí. Y ahora, cuando vos contabas lo de es inevitable, yo soy más grande, ¿no? Y no sé nada de matemática, me pone nerviosa endosar un cheque. O sea, para mí todo ese universo es como aterrador, pero no tengo memoria. Y la hiper fue una cosa de mucha desestructuración psicológica, ¿viste? Además de la crisis, ¿no? Además de todo eso. Pero fue una cosa que nos desestructuró mucho psicológicamente. Entonces, obviamente que viniendo de ahí, la convertibilidad la vas a abrazar, el pueblo, digo, lo va a abrazar como... dame algo, ¿viste? Como rehúsa la tabla, pero no porque decís, ay, quiero que destruyan el aparato productivo, no, es porque como vengo de aquello, fue tal el golpe que te pido por favor una mínima estructura. Entonces, en tu relato de la compra de la leche, obviamente que no es lo que estamos viviendo hoy, pero digamos, es una situación angustiante lo de los precios. Además de lo de la guita,
¿no? Si alcanza o no alcanza. Es algo que te desestructura. A eso le suma una sensación también, una percepción más bien, que es algo que yo le puse crisis oximorónica, ¿no? Porque a diferencia de lo que fue la hiper, que no había un peso, en este caso hay un montón de plata en la calle, por abajo, en negro, irregular, no registrada, que creo yo debe haber sido parte de lo que se puso con los ATP, los IFE, todo eso. Es mucha plata. Mar del Plata estallado de vacaciones te da la pauta y decís, bueno, no es que no hay crisis, sí hay, pero es una crisis distinta a la hiper, porque guita hay, mal distribuida, pero guita hay. O sea, hay un montón de plata en la calle. Entonces, todo eso, tu recuerdo, esta crisis distinta, habiendo sido ministro y siendo una persona que le interesa eso, ¿vos cómo lo...? Una respuesta técnica no sé, porque por ahí vos me decís algo y yo no te lo puedo rebatir porque no tengo las herramientas. Digamos, contame, en términos políticos, vos decís, acá esto es un quilombo por tal cuestión, esto es un quilombo, acá la pifié con esto. Acá, o sea, ¿qué te pasa vos con esa ensalada que estamos viviendo ahora, con ese recuerdo, con vos lo que vivís, con esas percepciones, con todo ese paquete? Bien. Hay dos bloques que marcás, así que déjame ir un poquito atrás en el tiempo, después venimos al momento de hoy porque creo que vale conectarlos. Hablaste de la salida de la hiper y la convertibilidad. Claro, o sea, la hiper es algo traumático y la convertibilidad ordenó, esa es una realidad. En ese momento ordenó, trajo calma. Cuando vos tenés una situación como lo que fue los finales de los 80 con la inflación, es extrema, o sea, es muy difícil. Me acuerdo, en Argentina había carteles, decían cerrado por falta de precios. Negocios que no podían directamente vender porque no sabías a qué precio vender. Entonces pasa que al principio eso tiene un montón de apoyo. Después, en el tiempo, va generando las mismas condiciones para irte para el otro lado. ¿Y por qué marcó esto? Porque hoy se discute con mucho simplismo sobre posibles caminos de solución para la inflación en la Argentina, que hoy es obviamente el asunto más acuciante. Y no es un tema simple para nada. De hecho, escucho posibles candidatos a presidente que dicen, yo tengo un plan, pero no lo cuentan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es tener un plan y no contarlo? ¿Qué tenés? La magia secreta, estás trabajando con el druida Panoramix de la Asterix, que te va a dar la poción mágica para resolver los problemas de la economía argentina. Si no lo contás ahora, que no te va a saltar, yo soy. Claro, ¿y qué vamos a votar? Ayudá, si lo tenés, mostrá. Y además, ¿qué vamos a votar? Sé que es a sobre cerrado, no sé qué me están proponiendo. Entonces, ya hemos vivido caminos que a la Argentina la ponen en un lugar muy complicado. Es importante discutir bien estas cuestiones. Sobre la segunda parte que refiere a mi gestión, básicamente a los tiempos de la gestión, creo que hay una curva de madurez en los espacios de coaliciones en el mundo por transitar. Estamos viviendo en buena parte del mundo tiempos de mayor fragmentación política. Fíjate Colombia, el tipo de coalición de gobierno que ha formado, lo amplia que es. Chile, son 2 coaliciones de gobiernos en un gobierno, 2 coaliciones juntas. Y en un continente, vos mirás 10 años para atrás y desde que se acabó el super boom de los commodities, empieza un periodo de estancamiento. Pensemos en una persona que tiene 25 años, que hace 10 años tenía 15. No vio el crecimiento económico de los 2002 en adelante, ni en la Argentina ni en ningún lado. No lo vio. Entonces vio un continente que en la mayor parte se estancó y le cuesta construir esperanza y le cuesta sentirse identificado políticamente con cualquier cosa. Entonces tenemos mucha más fragmentación política. Y esto significa que es más probable que hagan falta coaliciones para ser competitivos electoralmente. Y hay que entender cómo esas coaliciones se tienen que comportar. Y ahí, bueno, obviamente que hubiera sido mejor, y me incluyo, haber tenido más capacidad de construir entendimientos amplios dentro de espacios que, tienen su nivel de diversidad, pero va más allá. A veces uno también se pregunta si eso era posible porque hay
a veces conductas de me posiciono en tal lugar donde yo no quiero quedar pegado a esta cosa. Pero por esta cosa es la que tenés que resolver, claro. Porque esta es la realidad. Y cuando gobernás, tenés que hacerte cargo de la realidad. Entonces me cuesta darme cuenta cuando me preguntás si qué cosas uno puede hoy tener en cuenta, que en su momento no se podían tener en cuenta, poder hacer un resumen preciso de cómo variar ciertos comportamientos. Y con el tema vos en algún momento, o sea, dos cosas, vos en algún momento te da miedo de aquel recuerdo de que no compraste la leche y cuando volviste, o sea, esa imagen te vuelve como temor o es otra Argentina. No, hoy Argentina no está ni ahí ni en el 2001, no, nada que ver. Es otra Argentina esta y es otro mundo. Es la Argentina que describías, en donde tuviste en el 2018 empieza una crisis que viene luego, o sea, procede a algunos años de estancamiento. La Argentina se estanca en el año 2012, no nos engañemos con eso, ¿no? Se estanca en el año 2012 y hay una pérdida de la capacidad de poder llevar adelante políticas para un sistema más productivo, más inclusivo. Eso se va dando y en el 2018, bueno, yo soy muy crítico de lo que ocurre a partir de fines de 2015 con el gobierno anterior, el principio del 2016, cómo otra vez se empieza a tomar deuda en moneda extranjera bajo legislación extranjera de una forma que le podía hacer mucho daño a la Argentina y que finalmente le hizo mucho daño. Y en el 2020 tuvimos la pandemia, y la pandemia, hace unos días hablaba con una persona que se dedica a la ciencia del cerebro, a estudiar el cerebro, y me decía, la pandemia es un cambio estructural en las emociones. Es tremenda la pandemia. Y la Argentina del 2021 se empieza a recuperar. Y se recupera, claro, de vuelta, no tenés la fuerte recuperación del salario real en un contexto donde había todavía restricciones sanitarias. Cuando hay restricciones sanitarias, al sector de los servicios, el sector informal sobre todo, es el que más le cuesta. Pero hay mucha creación de empleo, crece la actividad. Y entonces, ¿qué tenemos? Y eso, bueno, en el 2022 por cierto tiempo continúa. Y hoy tenemos una Argentina que tiene niveles de actividad altos, que, bueno, obviamente se han detenido, al mismo tiempo que tiene este problema con la inflación y la imposibilidad de recuperación del poder adquisitivo del salario. Entonces, no es que ni observás esta situación de angustia que te da el no empleo, pero sí hay mucha ansiedad. Porque imagínate vos tenés que negociar, imagínate estás en el sector informal y tenés que negociar de forma informal tu salario cada 2 o 3 meses. Sí, entonces, eso obviamente genera nivel de angustia y debe ser una prioridad atacar ese problema. Y bueno, entramos a uno de los temas que me obsesionan, y en los episodios hablamos de eso, no sé, la cantidad de veces que hemos mencionado el tema, que es la cuestión de los informales, pero como decimos siempre, no los informales de los planes sociales, que es una historia contada en la Argentina, o incluso, no sé, en los 90, por ejemplo, hubo personajes de la crisis, ¿viste? Gasoleros, Zapolca nos contó, gasoleros, o había como novelas que daban cuenta de los personajes urbanos. En este caso, tendría que haber Zapolca tendría que producir Polka, o qué sé yo, Netflix, una serie sobre los pibes que pedalean en Rappi, el uberizado, digamos, porque ese sector son informales con ingresos algunos altísimos. Yo me puse a preguntar, no digo a veces los valores porque queda como obsceno y la gente no tiene por qué saber, pero niveles de ingresos altísimos para cualquiera de los que estamos en blanco en nuestros trabajos, porque son cosas a las que no podríamos acceder, a niveles altísimos de ingreso, claro, con su propio cuerpo, ¿no? De 8 de la mañana a 8 de la noche, y si llueve te jodés, que son los enojados de la pandemia también. Esa gente está muy enojada porque no pudo, y también está enojada con los que decían no salgas de tu casa. Claro, la gente que decía no salgas de tu casa, a veces era el que tenía la transferencia asegurada, y esos no. Entonces hay un sujeto ahí que gana mucho, en muchos casos, que se rompe el alma, pero que gana mucho, que es
40% ponerle de la economía, que tiene una presencia social importante hoy, porque gasta, se ve, va a Mar del Plata, mete cifras récord de consumo de restaurante, no sé qué. Y ese nuevo sector, y justo, bueno, nosotros el episodio pasado hablamos de eso, y hoy sale una nota en la que se te menciona en perfil sobre este tema como en un encuentro tratando... Me interesa, no sé, o una descripción o un análisis o sobre esa reunión, digamos, pero es un universo que ahí está, vino y dijo, hola, acá estamos. Sí, desde ya. Un 40% que es muy diverso. Claro, pero digo, el que gana poco, todos hablamos del que gana poco. Sí, el que gana mucho parece como que dice que esto es una realidad. Está ese que también dice, a mí no me conviene formalizarme. No me conviene, no lo hago porque no me conviene. Pero potencialmente hay ventajas grandes de la formalización. Lo que pasa es que el mundo evoluciona, las tecnologías evolucionan, los modos de producción evolucionan, y acá hay que adaptarse. Esto es una realidad. ¿Y cómo tiene que hacer el Estado para adaptarse a eso? Ese es donde quiero ir. Ahora voy a ir a eso y te voy a dar una anécdota de hace unos días que estábamos en Columbia, en la universidad, y uno de las personas del equipo entrenó a un bot de Stiglitz. O sea, el bot es Stiglitz. Y claro, le hicimos una entrevista al bot, pero a Stiglitz bot. Ah, genial. Y sabes que la mitad de las respuestas eran perfectas. Perfectas, o sea, ya está listo, acá está la entrevista, no tenés que editar nada. La otra mitad le faltaba al bot, hay que entrenarlo un poco más. Igual te decía, te indicaba en dónde había cosas por penetrar mejor en la comunicación, que se entiendan mejor. Si no lo entiende el bot, por ahí mucha gente no lo entiende tampoco. Pero ese es el mundo que vivimos. Es un mundo donde la tecnología evoluciona muchísimo. Es el mundo de la inteligencia artificial. Y acá a veces quedamos atrapados en que de cosas no se puede hablar. Y yo hablo de lo que se tenga que hablar. ¿Por qué no se puede hablar de la adaptación de la organización del mercado de trabajo? Si esto es muy importante y las tecnologías evolucionan. Ahora, tampoco, cuando viste que la clásica, viene alguien y dice la reforma laboral, que es el lema en la Argentina asociado a las políticas neoliberales. No, pero los sindicatos y los movimientos sociales, me encantaría ver más inversión en capacidades técnicas. Esto en otros lugares del mundo pasa, por parte de los propios sindicatos y los movimientos sociales. Que ellos diseñen cuál debe ser el esquema para adaptar la organización del mercado de trabajo a un mundo cambiante, donde las tecnologías cambian. Esa es una necesidad que enfrenta la Argentina, al mismo tiempo que tiene que resolver un montón de temas, pero no es que hay que dormirse y decir, bueno, listo, con la informalidad estoy bien, ganando ingresos altos algunos, tengo el problema de los ingresos bajos. No, acá hay un problema, es un problema. El trabajo sigue siendo una característica definitiva de nuestra identidad, de cómo vivimos, y tenemos que lograr construir una organización del mercado de trabajo que se adapte a nuestras realidades y a la evolución tecnológica que se da en el mundo. Porque también hay la imagen de Triunvirato y Monroe, la tengo porque ando por ahí a veces y siempre la misma persona. Una chica que tiene unos cajones de palta, riquísimas aparte, no como las de la verdulería, mucho más ricas. El mercado ilegal de paltas, no quiero conocer de qué se trata, pero está buenísimo que haya llegado a la Argentina. Y la chica tiene la caja de paltas y un cartel escrito con fibrón negro que dice, acepto, tengo Mercado Pago. Claro. Esa imagen, eso es la Argentina, es un espacio grande de la Argentina. No es una señora perdida. No. De hecho, Mercado Pago hace publicidad con eso en la televisión. O sea, estamos en todos. Eso pareciera que no se puede hablar de eso en cierta dirigencia política, porque también el imperialismo no, hagámoslo en un banco. Y los bancos, bueno, la cuenta de DNI mejoró un poco, pero los bancos oficiales no están en condiciones de hacer eso. O porque no saben, o porque no pueden, o porque no quieren, no sé. Pero entonces es ese sujeto, por lo menos el Frente de Todos, no le habla. Hay que hablar de todo. Yo te aviso que tengo Mercado Pago y lo uso. Sí, todos tenemos Mercado Pago. ¿Cuántos años sacamos lo un uso plástico? Y sirve. Al mismo tiempo hay una realidad. Son todas estas nuevas industrias, nuevas entre comillas, pues ya llevan años, que tienen lo que se llama economías de redes. Y hay un rol para la regulación, porque uno quiere que compitan
digamos, no quiere que algo se convierta en un monopolio natural y le impida al resto emerger. No, eso no. Por eso el Estado tiene que tener siempre adaptarse y construir capacidades para adaptar las regulaciones a las evoluciones tecnológicas, pero al mismo tiempo, dinamismo. Esto es dinamismo, esto es un servicio, vale. Ahora me preguntabas sobre una parte que no dejé de lado, pero déjame volver, sobre esta nota de Roberto, compañero que fue secretario de Política Tributaria, que contaba sobre el Centro de Estudios Tributarios que acaba de abrir. Y bueno, y es un poco también lo mismo acá, que es parte todo de una estructura. Te cuento, te doy una primicia, si querés, que es qué hacemos acá, que lo que hicimos justamente fue abrir un think tank, que lo que busca es fortalecer la capacidad de construir políticas públicas en la Argentina y de actuar de forma programática. Yo creo fervorosamente en el valor de actuar de forma programática, de actuar con método, de pensar las cosas. Hay un valor en la educación, hay un valor en la teoría, ¿no? Y muchas veces, y esto creo que es transversal en la Argentina a los distintos espacios de poder, muchas veces viste, proyectos que son para ganar, pero después tenés que gobernar. Y es como hablábamos antes de cuando no te dicen, tengo un plan. ¿Cuál es tu plan? De acá lo que buscamos hacer es cada uno de los temas que importan para la estructura social argentina, los desafíos que tiene la nota de perfil por la que me enteré de esto dice dar respuesta a la informalidad laboral y tributaria y la falta de inclusión financiera de los sectores populares, como un textual. Eso es uno de los temas y queremos pensar, seguimos, digamos, le damos continuidad, algo que venimos haciendo desde hace años, que después del Ministerio de Economía y distintos lugares del Estado lo llevamos a cabo, pero tener claro cómo actúas en cada uno de los grandes bloques estructurales que se definen en la política pública en la Argentina. La energía, toda la economía, por supuesto, la organización del Estado, cómo debe adaptarse el Estado, el tema del trabajo. Como te digo, para mí el trabajo, el rol de los sindicatos y los movimientos sociales debe ser fundamental, central. Y estos temas como los que mencionás. Así que bueno, Suramericana se llama nuestro espacio, desde Suramérica para el mundo y desde de Argentina para Suramérica y para nosotros mismos, y poder entonces en nuestro espacio tener más capacidad programática. Creemos que eso es de muchísimo valor para la Argentina. Una cosa que se vuelve un poquito para atrás, pero porque es una chicana mía y de quienes la dicen también. A mí me da un poco de vergüenza, porque si yo me tomé trabajo de aprenderlo vos, ¿no? Me da un poco de vergüenza escuchar a diputados o senadores que dicen no, porque no se reestructuró la deuda con el fondo. Hasta donde yo sé, no se reestructuran deudas con el fondo. No lo digo para volver al tema de la deuda necesariamente, sino para vincularlo con lo que vos acabas de decir recién, el tema de la modificación del Estado. A mí me parece que hay algo de la dirigencia política que es muy notable, que es la falta de formación. Yo no sé cómo ves eso, quizá no acá, pero digamos, ¿qué pasa afuera con ese tema? Hay una dimensión fundamental para pensar el desarrollo de la Argentina, el desarrollo social, económico, que es la política exterior. Y cuando uno define un modelo de país, está definiendo cómo se integra en un mundo. Y es muy importante entender ese mundo. Es un activo entender el mundo, no es un pasivo, o sea, no es un problema, te ayuda. Sí que creo que hay una necesidad de construir más capacidades en ciertos aspectos. Sí, a veces uno mira esas cosas y, bueno, igual, o sea, sí, entendiendo cómo funciona el mundo, vas a lo máximo y planteas las cosas y en algún momento se toman decisiones, entendiendo que hay consecuencias asociadas a cada decisión. El caso del FMI es uno de los temas que ha sido difícil. Porque si vos no podés saber lo que sí podés hacer ahí, es difícil que puedas exigir eso. O sea, a mí eso es lo que me preocupa, como que me parece que un inconveniente que observo es que hay una parte importante de la dirigencia que más que no tener la solución a los problemas, a veces pareciera no comprender el problema.
Pasa. Y eso me parece más grave que no encontrar la solución, porque tenés un diagnóstico equivocado. Sí, a veces pasa. Y sí, se ha escuchado bastante de esto. Obviamente que uno quisiera reestructurar todas las deudas. De hecho, pensemos en este caso, es una negociación de un Estado-nación con todos los otros Estados-nación del mundo. ¿Con quién negocias cuando negocias con el fondo? Estás negociando con Estados Unidos, con China, con Alemania, con Francia. Es dinero de los contribuyentes del mundo, mal prestado en este caso. Fue un préstamo político para que Macri gane la elección. Y tan poco entienden a nuestra política que terminó siendo peor para Juntos por el Cambio. Y hoy lo sufren mucho, por tiempo lo sufrieron mucho. Pero cuando volvamos al punto, al momento inicial de la irrupción del fondo en la Argentina, las condiciones políticas en ese momento no fueron tales que hubo una manifestación de 500.000 de personas en la Plaza de Mayo diciendo no vengan a la Argentina FMI. Eso no pasó. Y una tras otra, en 4 cuotas, 4 revisiones hubo. Vinieron los dólares del fondo y así se fueron juntando 45.000 millones de dólares de deuda hasta que perdió la elección primaria el gobierno anterior y ahí ya dejaron de mandar la plata y después el presidente Alberto Fernández dijo yo no tomo dinero del fondo porque ese dinero que nos condiciona es la peor de las deudas. Pero bueno, hoy lo mismo, se discute este tema. Imagínate que, o sea, vos cuando tomás una decisión de cómo negociar y qué negociar, tenés que tener todo el abanico de oportunidades, incluyendo la posibilidad, obviamente, de tener una situación de ruptura, pero tenés que ser muy consciente de lo que eso implica. ¿Qué implica que es lo que yo decía en su momento? Decía, la Cámpora votó, perdón, esto es medio aburrido, pero es la realidad, votó por el ajuste en el año 2022, que me acuerdo con el fondo, y eso es una realidad. Y después sí, se da esto que decís, que hoy lo vimos mucho, de los comentarios ¿Por qué decís votó por el ajuste? Porque por lo que se modificó. votó a no acuerdo, el acuerdo que se llegó fue que de hecho después se sobrecumplió la meta fiscal. Cuando se oponen al acuerdo. Claro, entonces vota que negativamente. Y bueno, ¿cuál era la consecuencia? Entre esas dos alternativas. Porque ojo, si el fondo quería el programa de Macri, la verdad que en esa prefería que no. En charlas informales, ¿no? Con algún referente mientras te dijeron, bueno, eso que estás haciendo no. Ok, ¿qué? ¿Te dijeron qué? Eso que estás haciendo no, ¿qué sería? Tu acuerdo es una porquería, Guzmán, ministro. Eso no. ¿Te dijeron cuál? ¿Recibiste una...? No, a ver, en su momento estaba el tema de conseguir 40 años de plazo, después eran 20 años de plazo. Y... O sea, no había ningún... O sea, obviamente uno peleó todo eso, de hecho se creó una nueva línea de crédito a 20 años con una, digamos, muy chiquita en comparación a lo que Argentina debe. Pero no había realmente, o sea, acá estuvo la oportunidad de correr al negociador de la negociación, o sea, en un momento se planteó, lo contó el otro día la vicepresidenta. Pero no es que no era realista eso, no. Uno puede empujar todo lo que sea, pero el mundo lamentablemente funciona de cierta manera. Por eso era tan grave, entre otras, ir al Fondo Monetario Internacional, porque te expones a ese mundo y fuimos a lo máximo que pudimos con mucha política exterior para lograr que la Argentina no tenga esta situación típica de pérdida de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de las jubiladas y los jubilados, los programas que te achican el Estado y te quitan la inversión en educación, salud. Sí, te robo unos minutitos más para hacer una pintura, ¿no? De esos lugares de allá que son tan lejanos, no geográficamente, sino en términos de participación. O sea, vos vas a Estados Unidos y todos vamos y hacemos la visita al FBI, hacemos la visita al Pentágono, entonces el chiche te lo muestran, los detectores, todo hermoso, todo divino. Pero al Fondo Monetario no hay una visita. Conozca, no sé, visita guiada, claro, no sé, me suena raro. Por eso no hay. Entonces, lo único que sabemos es, sobre todo los países que tenemos una vinculación traumática, tóxica con ese organismo, lo que tenemos son fantasías. Entonces, yo lo que quiero saber es como la parte de la verdad. O sea, vos llegás, ¿no?, a una reunión con el fondo. Entonces llegás y son edificios ostentosos. O sea, hay dinero en los edificios, o es la cosa así washingtoniana que te impone, como, viste, los edificios altos, que tipo la arquitectura o Washington no tiene esta cosa de edificios tan altos, pero sí de demostración de poder, claro, demostración de poder.
tenés 3 edificios muy cerca, de mucho poder, o si querés 4, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos enfrente de la Casa Blanca, enfrente del Tesoro. Está todo en pocas cuadras, vas por una diagonal y Lincoln, pasando todo es como una cosa y ahí que es muy chiquito. Es una arquitectura para que uno se sienta chico. Bueno, claro, o sea, el poder ese es como el nuevo... Como tribunales, como... Si ibas en el, digamos, el siglo I a Roma, posiblemente esa tiene una intención política. Tiene una intención política, eso funciona así, claro. Sí. Entonces, es un lugar, tipo, me lo imagino como si fuera el Waldorf, o me lo imagino como una oficina parecida a qué. Pero el fondo, que son los malos, o sea, ¿cómo hay? Okay. Y las personas que negocian son personas, digamos, su atuendo, es todo como son personas que, o vos las ves y decís, normales, no, son estrellas pero de Hollywood. también hay de todo. A ver, te cuento una anécdota. Después de el acuerdo con el FMI, la línea del Tesoro no lo quería. No, querían que hagamos el acuerdo como parecido al del gobierno anterior. Pero hay un apoyo político de los Estados Unidos y del resto del mundo. Hay 100% de votos positivos en el directorio del fondo. La primera reunión que tuvimos con el staff del Tesoro luego del acuerdo no fue en el edificio del Tesoro, fue en un anexo, una sala donde estábamos mirando como una pizarra, un pizarrón, nosotros de frente a la pared, y era, parecía una sala de interrogatorio, unas luces espantosas. Y una demostración de que mucho nos gustó, pero eso es lo que uno plantadísimo defendiendo los intereses de la Argentina, y sí, te lo sacaron de la mesa, te lo sacaron de la mesa. ¿Estudiado, te llegan ahí a propósito o fue una casualidad? Y uno no sabe eso. Sé que fuimos ahí con 3 compañeros del gobierno. Y después, el fondo es una cosa, pero el fondo no, la política, el poder internacional tiene un nivel de diversidad muy grande. O sea, vivimos en un mundo donde tenés los 2 países más poderosos, hoy son Estados Unidos y China, el más poderoso de Europa es Alemania, cada uno tiene su política interna, y la política interna es muy importante entenderla. ¿No? Como acá. ¿Cuánta gente hay en esa reunión? ¿Cuántos son? Nada, depende. Hay veces que podés tener 8 personas en una reunión, hay veces que son unas reuniones de 4 personas. Y vos tenés que como ministro, vos cualquiera, ¿no? El que sea, tenés que dirigirse a esos 8 o esos 4 o hay un par. Y típicamente el ministro está a cargo del equipo de un lado y hay una persona a cargo del otro lado, y si las personas a cargo necesitan asistencia técnica, pero hablan de esos dos. Hablan esos dos y le das la palabra por ahí al secretario de Finanzas, a la secretaria legal administrativa, ¿Y qué te sirve? ¿Qué se sirve? ¿Agua? ¿O hay una cosa ostentosa? Ay, yo soy tan malo para esto, porque ¿sabes lo que me pasa a mí? Que no, porque sos varón, los varones no saben pero chusmear. Además yo estoy tan concentrado que agua tomo y no sé más nada que está pasando, más que lo que realmente importa. Igual sí, tengo anécdotas que el equipo después me cuenta. Yo, por ejemplo, un día estaba en una reunión con el actual canciller de Alemania, ya era canciller electo, estaba formando gobierno y fue a Washington DC, Olaf Scholz, y en el medio de 10 horas de agenda que tenía solamente, nos da una reunión a nosotros. Yo, ministro de Economía, él, canciller electo de Alemania. Y, claro, después me cuentan que él estaba comiendo confites M&M, creo que eran, y yo veía acá algo, pero estás tan concentrado en llevar esto a cierto lugar, que hay un montón de lo que rodea, por ahí no... por ahí acá sí, acá obviamente, dentro de la Argentina, me acuerdo de todo, es más relajado. Cuando tenés una reunión con quien sea, el té con dulce de leche que toma la persona con la que estás hablando,
Y eso sí, te acordás. Sabemos de quién estás hablando cuando llama la decís té de atención dulce porque de nunca leche, había porque visto hay un muy té con pocas dulce de personas en leche. Argentina que toman té de dulce de leche. No lo probé, como que me daba timidez pedir lo mismo por ahí, pedía agua, pero sí, por ahí uno se acuerda más pero de ciertas cuestiones que pasan acá, pero estás muy concentrado. A vos te daba, porque vos sos muy joven, entonces vos entrás ahí debiendo, ¿no? Como ministro. Y a vos te daba como, vos donde buscabas decir, bueno, acá me tengo que, iba a decir la palabra empoderar, que es tan horrible. ¿De dónde sacás como decías, bueno, acá chapeo con Colombia? No, pero sabés lo que querés, entonces tenés una absoluta seguridad. Por eso nosotros, o sea, suena feo, pero vas a una situación de pasarlos por arriba a veces obviamente, digamos, tenés las tensiones, después el otro busca hacer lo mismo, pero ahí es donde tensionás y donde pasás a ser el duro, terco y caprichoso. Pero es así, me acuerdo en un momento, otro caso muy, muy importante para la Argentina, o sea, un caso, algo que va a quedar, es en parte de la historia del país. En febrero del 2020, antes de la pandemia, estábamos por iniciar formalmente las negociaciones con los acreedores privados para reestructurar la deuda y queríamos que el Fondo Monetario Internacional produzca lo que se llama un análisis de la sostenibilidad de la deuda. Y el Fondo Monetario Internacional solamente en principio, lo normal es que produzca esos análisis cuando el país está yendo a un programa con el FMI. Pero nosotros no teníamos programa con el FMI porque ya estaba caído el programa del gobierno anterior. Y salimos de Arabia Saudita, del G20, no quería el FMI producir ese análisis y nos vamos para Washington, D.C. Y claro, nos pusieron a todo el mundo a hacer lo posible para que no le generemos ese precedente, que ellos no tengan que producir ese análisis. Yo lo que les decía es, decí vos cuánto tiene que ser la quita. Decí cuánto es la quita a los privados, vos que sos el otro acreedor. Tenés que hacerlo. Y llega un momento donde, claro, todo el mundo duda, y ahí es donde el conductor está a cargo y decide, que hasta a veces pasa que hasta los propios compañeros dicen, bueno, conformémonos con esto. No conformamos con esto. Hay que llevarse esto porque esto es lo que la Argentina necesita. Y con todo, y así, bueno, eso lo logramos y nunca había pasado. Y el Fondo Monetario Internacional produjo un análisis que era muy parecido al del gobierno y dijo, toda esta es la quita que hace falta, que era algo que para los acreedores fue un bombazo. Porque es tal vez la primera vez que no pueden usar al fondo como su propio instrumento en la negociación. Ustedes lo acusaban al fondo de ser peronista. Y a mí de ser el que... Qué pena que no haya incluso puteándote, digamos, ¿no? Pero qué pena política, si cabe, de que el Frente de Todos no haya sabido cómo agarrarse de eso para decir, logramos esto, porque hay una especie como... Eso va a terminar siendo dañino, ya es dañino. Eso lo digo yo, ¿no? Pero... Sí, bueno, eso hay que mirar para adelante y yo creo que la Argentina realmente tiene la posibilidad, las condiciones, puede construir las condiciones, déjame decirlo de esa manera, para estar muchísimo mejor. Somos un país que importa parte de las cadenas globales de valor en un mundo que está cambiando mucho. El año pasado, desde la guerra en Ucrania, o sea, la globalización cambia, se conecta vía bloques el mundo, y la Argentina tiene realmente una oportunidad que por ahí nos cuesta aprovechar y un poco el tiempo se pierde por los desórdenes internos que tenemos como país. No hablo de un gobierno, para nada. O sea, esto es un tema del poder de la Argentina en general, cómo se construye poder. Pero yo estoy convencido de que es posible construir las condiciones para una Argentina que esté muchísimo mejor, abordando sus problemas sociales más duros de una forma efectiva, teniendo una economía mucho más productiva, que agrega valor y que vivamos más tranquilos. Que yo hablaba de eso, tranquilizar la economía, y que para mí eso es una base para una sociedad que vive mejor. Sí, el tema es que con la inflación es muy difícil lograr, pero bueno... Pero es parte de lo mismo, por eso yo creo que eso se puede atacar, y la salida no es la chiquita, la salida es productiva. Lo que pasa es que hay que racionalizar mucho el uso de los recursos del Estado, entender que hay desequilibrios por resolver y construir poder de una forma funcional, no de una forma que el poder sea un instrumento para la supervivencia, ¿sí? Para no caer. Hay una editorial que a mí me gustó mucho de Diego Genud,
que se llama El delito es perder. Y tiene razón con lo que dice. Hoy está ahí la Argentina. Y no puede ser que perder. Lo que pasa es que hay una pelea por tener razón en lugar de querer ganar las elecciones también, ¿no? Y muchas veces o a veces pasa que es por la pelea, por eso te digo, el poder como un instrumento para la supervivencia. Ponerme en un lugar donde construyo poder para sobrevivir en lugar de construyo poder para transformar. Bueno, yo quiero construir poder para transformar. 2 preguntas más y nos vamos. Una, ¿te putean mucho por la calle? No me pasó nunca, la verdad. Pero bueno, seré afortunado. Pero andás por la calle, no es que andás con auto mucho blindado. Hoy a la mañana me tomé el taxi cuando salía de una reunión. Inmediatamente me reconoció el taxista. Y bueno, comparaba cuestiones, muy bueno el trato con el taxista. Después cuando bajo acá lo mismo. No, la verdad que sí, obviamente, porque creo que tuve mucha exposición pública. Pero la verdad no, que... no te putean, ¿no? Sí, la gente de nuestro país, la verdad que estoy agradecido, por ahí tuve suerte, pero en ese sentido no, la verdad que bien. Y la otra, el Papa. Vos tenías no sé, como cierto vínculo, él te mimó un poco. Bueno, que ahora está teniendo un rol, ahora sale un documental pronto donde niños que le preguntan barbaridades y las contesta, o sea, es como una figura... Y creo que es hoy el único líder en el mundo que tiene un mandato de justicia social intrageneracional, o sea, en nuestra generación, e intergeneracional. Para mí es una figura maravillosa y a quien quiero mucho. ¿Vos lo conociste siendo ministro o antes? Había tenido el privilegio de conocerlo en una reunión antes. Y bueno, sus mensajes creo que en temas fundamentales para el mundo, justicia tributaria, los temas de las deudas, sustentabilidad y muchos otros. ¿Y lo operó un poquito cuando en la negociación o se mantuvo? Obviamente que no es mi tarea, tampoco lo sabría. Pero lo que sí hubo un evento en el año 2020 en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales en el Vaticano, en donde él dio un discurso en un contexto en donde estaba el ministro de Finanzas, el secretario de Finanzas de Alemania, la ministra de Economía y vicepresidenta de España, el ministro de Economía de Francia, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, académicos y gente que está en la práctica de los temas de deuda más influyentes en el mundo. Hubo una reunión allí que fue muy importante para poner a mucha gente en una misma página, y eso tuvo un impacto en las narrativas globales, en la discusión global en el año 2020, y la verdad que obviamente que como ciudadano del mundo uno reconoce eso y agradece muchísimo. Y sí, te digo, es un líder en el mundo muy importante, a quien vale hacer todo lo que se pueda para que su palabra y su misión tenga más fuerza. Bueno, muchas gracias. Bueno, un placer. ¿Sabés qué? Me olvidé de preguntarte, Martín, el tema del Silicon Valley Bank, que viste, fue a la mañana y nosotros dijimos, yo lo que dije es, lo que pensé es, calienten que entran, pensando en la película La Gran Apuesta, ¿viste? Bueno, entran, vuelven todo, vuelve Christian Bale, vuelve Brad Pitt, la película 2. Pero después parece que se calmó. No sé si vos nos podés explicar, o sea, como qué fue lo que pasó, por qué la cosa se calmó o pareciera. Lo del Credit Suisse parece que también lo pudieron calmar, ¿no? Como, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Porque si se mezcla, ¿no? Bank y Silicon Valley, y es como las dos palabras claves del planeta. Esto parece una obra de teatro, concierto que terminó, o más que un concierto, y después tenés que volver a tocar el último tema. Me siento así, pero me gusta. Bueno, a ver, acá hay un tema que es lo que le está pasando al mundo, por empezar. Estamos en un mundo muy cambiante, con mucha incertidumbre. La secuencia, también mirá el mundo en el que gobernó Alberto Fernández, ¿no? Primero teníamos la crisis de la deuda, viene la pandemia, después la guerra en Ucrania, bueno, ahora la sequía.
Y en ese mundo, cuando empieza la guerra, se acelera la inflación a nivel global. Y pasa a ser el principal problema, te diría, de la política internacional. De cada ministro de Economía, o ministra o presidente del Banco Central de cualquier país del G20, en las reuniones del G20, la inflación lo definía como el principal problema. Ahora, la inflación global se da por un efecto sobre las cadenas de la oferta, lo que se produce, cómo se vende. La guerra no es que de pronto hubo una menor demanda por lo que se consume en el mundo, sino que rompe las cadenas de producción global. A pesar de eso, la Reserva Federal de Estados Unidos reacciona de la manera que hacen los bancos centrales, que es ataco a la inflación subiendo la tasa, para enlentecer el crecimiento de la demanda y que la demanda se adecue a una oferta más chica. Y va con eso. Y ha sido muy fuerte el crecimiento de la tasa de interés. Y esto empieza a generar problemas. ¿Por qué pasa? Cuando vos subís tanto la tasa de interés de golpe, estás tocando un montón de evaluaciones de activos sin darte cuenta bien exactamente en dónde te estás metiendo. Y entonces pasan cosas como la que pasan estos días, la del banco de Silicon Valley, el Credit Suisse ayer, todos salvados, todos, ¿no? Y en el caso del banco de Silicon Valley se juntan dos cosas, que es, los bancos que hacen, prestan a cierto plazo, prestan los depósitos que tienen, ya prestaron la plata, y después te sube la tasa de interés, y si no le suben la tasa de interés a los depositantes, entonces pierden clientes, van y compran bonos que rinden un interés más alto. Este banco había hecho inversiones, cuando sube la tasa de interés, le baja el valor de su capital. Por ejemplo, tenía bonos que bajan de precio. Y entra en una situación insostenible, una situación de insolvencia básicamente cuando la gente le viene a pedir los depósitos. Porque si le piden todos los depósitos de golpe y no tiene esos depósitos y tiene menos capital, es una situación que no los puede devolver. Se junta con un tema que es que ha habido mucha desregulación y los bancos en los Estados Unidos tienen que hacer lo que se llama test de estrés. Y los test de estrés que hacían no contemplaban como un escenario posible una tasa de interés más alta. Entonces la Fed, que es la que les da como el herramental para eso, no ponía en los escenarios una tasa de interés más alta. Así que no se veía que este banco estaba tan estresado. Y pasó lo que pasó. Interesante también esto que, claro, era un banco con una base chica de depositantes, depósitos, digamos, de cierto tamaño, pero no una base relativamente concentrada, que también con una idea más libertaria, pero cuando perdés los depósitos te pedís ayuda del Estado. Ahí se acabó, el libertarismo, como lo llamemos en este caso, se acabó. Y esto es algo que hay que mirar de cerca. Este banco no es que va a tener efectos sistémicos, pero el problema de cómo el movimiento tan grande de la tasa de interés en Estados Unidos y por lo tanto en el resto del mundo, porque la Reserva Federal de Estados Unidos es como el banco central del mundo. Lo que hace la Fed lo sigue todo el mundo después, si no terminan importando la inflación. Entonces, esta situación genera eventos disruptivos en el mundo y ese es el mundo en el cual la Argentina va a estar integrada, en el mundo en el cual la Argentina tiene que vivir. Así que hay que mirar con mucho interés lo que pasa afuera a la hora de hacer política pública en la Argentina. Fue una realización de La Patriada Producciones.